¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa o verlo desde nuestra página en internet www.santuariorioblanco.com.ar. Ahí tiene una pestañita que dice TV y Radio. Clique ahí y tendrá los programas de cada semana. Estamos ya en el domingo número 17 del tiempo durante el año. Veníamos leyendo el Evangelio de San Marcos, que por otro lado es el Evangelio más cortito, tiene nada más que 16 capítulos. Por eso, entre el domingo 17 y el 21, 4 domingos seguidos, la liturgia inserta la lectura del capítulo 6 de San Juan, justamente en el momento en que tendríamos que leer uno de los hechos más notables en los evangelios, que es el de la multiplicación de los panes. Un acontecimiento que está 6 veces en los evangelios, lo cual nos indica que si en 4 evangelios este hecho de la multiplicación está 6 veces, debe haber sido un acontecimiento muy importante, porque los 4 evangelistas lo traen como una tradición firme y constante, y además lo duplican. Hay 2 evangelistas que colocan 2 multiplicaciones de los panes. El Evangelio de San Juan, tenemos que hacer una pequeña introducción a este Evangelio, porque es un Evangelio diferente de los sinópticos. ¿Cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Los Evangelios sinópticos son, podríamos decirlo así, un poco más históricos, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque los evangelios en realidad, aunque narran hechos históricos, no son libros de historia, son textos de catequesis, de anuncio. Pero los sinópticos tienen un tinte un tanto más histórico. No así el Evangelio de San Juan, que fue escrito a finales del siglo I, cuando ya se habían escrito los otros 3, y con una característica muy especial. El Evangelio de Juan es un evangelio más bien teológico, de una reflexión ya más madura del hecho cristiano, y un evangelio que tiene como objetivo, fines del siglo I, cuando ya comienzan a aparecer las primeras herejías, tiene como objetivo mostrar quién es Jesús. Entonces el Evangelio de San Juan se divide en 2 partes, 2 grandes partes. Los 12 primeros capítulos es lo que los biblistas llaman el libro de los signos. O sea, en estos 12 primeros capítulos de San Juan se nos narran los 7 grandes signos, que los sinópticos llaman milagros, que hace Jesús. Y desde el capítulo 13 en adelante hasta el 21 es el libro de la gloria, o el libro de la manifestación, o el libro de la pasión. Es decir, desde el 13 al 21 se narra la
pasión, muerte, resurrección del Señor, con un largo discurso que va del capítulo 13 al 17. Esto del libro de los signos, porque el capítulo 6 está dentro del libro de los signos. Esto del libro de los signos también es muy importante destacarlo. Los signos, lo que los sinópticos llaman milagros, para Juan son signos de quién es Jesús. Es decir, son hechos, entre comillas, milagrosos, hablando el lenguaje de los sinópticos, que dan lugar a descubrir quién es Jesús. Un signo me lleva al significado. Estos signos, son 7, van acompañados de discursos. O sea, un signo, un discurso. Por ejemplo, lo que vamos a ver enseguida, el signo de la multiplicación de los panes, el discurso del pan de vida. En el capítulo 9, por ejemplo, tenemos el signo de la curación del ciego de nacimiento y el discurso de Jesús como luz del mundo. Y así podríamos ir viendo en el Evangelio de Juan, no es el caso ahora, los signos y el discurso que explica el sentido del signo. Para que nos entendamos, Jesús no hace en el Evangelio de Juan signos, milagros, para ganar popularidad o para que la gente lo siga. Los hace como signos precisamente que ayudan a comprender quién es Él. Y cuando no lo entienden, como va a pasar con el signo del pan, cuando no lo entienden, Jesús se retira. O Jesús no lleva la corriente. Por ejemplo, para aclarar un poco más esto, en el capítulo 6 que vamos a comenzar a leer ahora, Jesús hace el signo del pan, con la multiplicación de los panes. La gente no lo entiende, lo confunden con un nuevo rey que viene ahora, con un rey que viene a transformar la realidad social, política en la cual están los judíos. Y entonces Jesús se va a la montaña, porque lo entienden mal, porque no descubren el signo, el sentido del signo. Vamos al capítulo 6. Los evangelios sinópticos narran todos la institución de la Eucaristía, un hecho fundamental en la vida de Jesús y en la vida de la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía hace la Iglesia. La narración de la institución de la Eucaristía está en Mateo, Marcos y Lucas. Pero curiosamente, ese relato de la institución de la Eucaristía no está en Juan. Pero ¿qué trae Juan a cambio de ese relato? El capítulo 6, que es un capítulo de reflexión teológica sobre el pan de vida. Jesús como pan de vida.
Es como si dijéramos, los sinópticos traen el relato, Juan trae la reflexión teológica, el sentido profundo de esto que Jesús instituyó, que es la Eucaristía. El capítulo 6 nos muestra a Jesús de nuevo en Galilea, junto al lago o mar de Tiberíades. El capítulo 5 nos muestra a Jesús en Jerusalén, lo cual quiere decir que Jesús ya volvió de Jerusalén. La fecha que nos da San Juan es la fecha de Pascua, lo cual nos está indicando, según San Juan, que Jesús fue a Jerusalén para la fiesta de Pascua 3 veces. Por eso es que deducimos que Jesús predicó durante 3 años. Los evangelios sinópticos no nos dan este dato. Los evangelios sinópticos en general muestran a Jesús de camino a Jerusalén, desde Galilea a Judea. San Juan, en cambio, muestra a Jesús en una especie de ida y vuelta. El capítulo 5 está en Jerusalén, el capítulo 6 ya está en Galilea. Veamos entonces el capítulo 6. Juan capítulo 6, del versículo 1 al 15. Después de esto, una frase muy común en Juan para hilar un capítulo con el otro, una cosa con la otra. Después de esto, es decir, después de todo lo que nos narra el capítulo 5, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, llamado también Tiberíades. Juan es el único que llama al mar de Galilea Tiberíades. Tiberíades es una ciudad que está ahí también cerca del lago y a la cual Jesús nunca entró. Es una de esas cosas interesantes en el Evangelio, porque Tiberíades viene de Tiberio, el emperador, una ciudad imperial, una ciudad en donde estaba el poder de turno. Jesús ahí no entró nunca. El mar de Galilea, llamado también Tiberíades. Una gran multitud lo seguía al ver los signos que hacía con los enfermos. Una gran multitud lo seguía. ¿Por qué lo seguía? Porque veían los signos. Fíjese que San Juan no dice los milagros, dice los signos que hacía con los enfermos. Y aquí viene el versículo 3, que es como la foto de presentación de lo que va a venir. Entonces Jesús subió a la montaña, se sentó allí con sus discípulos, se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta especie de foto de presentación de lo que viene es muy importante porque Jesús subió a la montaña. La montaña tiene todo un simbolismo en la Biblia. Y acá Jesús va a aparecer como el nuevo Moisés. Por lo tanto, Moisés y la montaña, el lugar en donde Dios se manifiesta. No dice qué montaña, a la montaña. Se sentó. Quiere decir que Jesús asume la actitud de maestro con sus discípulos.
aunque lo primero que va a hacer no es enseñar, lo hará después. Y se acercaba la Pascua. Este hecho de la multiplicación de los panes hay que ponerlo en el contexto pascual, porque el contexto pascual es el contexto de la última cena. Por lo tanto, este capítulo sobre la Eucaristía es un capítulo que debe ser leído y reflexionado a la luz de la Pascua que vivió Jesús en la última cena. Por eso decimos que es un comentario a la institución de la Eucaristía que nos traen los evangelios sinópticos. Una pausa, ya regresamos. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa o verlo en su computadora desde nuestra página en internet www.santuariorioblanco.com.ar. Allí hay una pestañita que dice TV y Radio, ahí puede bajar el programa. Versículo 5. Al levantar la vista, Jesús vio una gran multitud que acudía a él. Jesús mira a la gente que acudía a él. Y le preguntó a Felipe, aquí aparece la figura de Felipe, uno de los apóstoles junto con Andrés que van a aparecer en esto de la multiplicación de los panes. Felipe y Andrés, posiblemente, como Juan escribe, orientando su evangelio a los cristianos del Asia Menor, es muy probable que Felipe y Andrés hayan sido los apóstoles más venerados en el Asia Menor, por donde ellos evangelizaron. Le dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coma esta gente? ¿Dónde conseguiremos pan para todos? Y dice el texto, decía esto para probarlo, porque él bien sabía lo que iba a hacer. Como diciendo, vamos a ver cuál es la mentalidad que tiene Felipe, para probarlo. La traducción sería para tentarlo, ¿no? Como para ver por dónde va el discernimiento de Felipe. Con qué criterios Felipe resuelve o trata de resolver el problema. Felipe le contestó. Aquí se revela la mentalidad de Felipe, que era la mentalidad de la época, una mentalidad impregnada del poder romano, del dinero, de la sociedad materialista. Felipe le contestó, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un pedazo. ¿Qué era 200 denarios? Un denario era un jornal, lo que hoy se le paga a un obrero del campo, podríamos decir. 200 denarios son 200 días de trabajo, 200 jornales. Un poco para ver la desproporción, ¿no?,
Es un número que maneja el autor como para darse cuenta la desproporción que existe entre la gran cantidad de gente y lo poco que ellos podían aportar. Uno de los discípulos, ahí aparece Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? El pan de cebada era el pan de los pobres, un pan barato. Pero hace referencia a algo que leemos en la primera lectura de este domingo, que es del profeta Eliseo, que con 20 panes de cebada dio de comer a 100 personas. Aquí el evangelista quiere hacer referencia a que Jesús es el nuevo profeta, es más que Eliseo, porque es mucha más la gente y menos la cantidad de pan. Aquí hay 5 panes de cebada y 2 pescados, que era el pescado seco, disecado, que como que se untaba en el pan, y esa era la comida de los pobres. Pero ¿qué es esto? 5 panes de cebada para tanta gente. Jesús les ordenó: hagan que la gente se siente. Para comer hay que sentarse. Un poco lo de la última cena está detrás, están sentados alrededor de Jesús. Un detalle: había mucha hierba en el lugar y se sentaron. Si había hierba era porque ya estaba en primavera. La Pascua suele caer en primavera en aquel hemisferio, acá en otoño, allá en primavera. Por eso el detalle es interesante, porque nos hace referencia a la Pascua, a la fecha de la Pascua. Había hierba en aquel lugar. Eran unos 5.000 hombres. Allí está la desproporción. 5.000 hombres. Fíjese que no dice ni mujeres ni niños. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. En los evangelios sinópticos suele aparecer esto de que Jesús miró al cielo como para hacer la oración. Aquí eso no aparece, simplemente dice dio gracias. La palabra dar gracias es eucharistein, de ahí viene Eucaristía. De modo que este gesto de tomar los panes y dar gracias es un gesto que a la comunidad cristiana la remite a la Eucaristía directamente. Es un gesto eucarístico. Dio gracias y los repartió entre ellos. En los evangelios sinópticos Jesús le da a los apóstoles para que repartan. Aquí Jesús es el que reparte, porque Él es el que parte y reparte, Él es el pan, después lo va a decir en el discurso. Lo mismo hizo con los peces, dándoles todo lo que quisieron. Una vez que se saciaron, Jesús ordenó a los discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido. Aquí hay 2 cosas importantes para señalar.
el tema de que no se pierda nada. El pan que Jesús va a dar es un pan que permanece. Es un pan de vida eterna. Es un pan que queda para siempre. No se tiene que perder. ¿Y quiénes administran este pan que no se pierde, que es un pan para siempre? Los 12 apóstoles, porque llenan 12 canastas. Es el pan de vida, va a decir después en el discurso, que los apóstoles tienen que administrar después. Jesús es el pan de vida, pero es un pan que permanece para siempre. Es un pan que no perece. Y acá está la figura también del maná. Moisés pidió a Dios y Dios mandó el maná. Pero el maná era un pan que se descomponía. Cada judío debía recoger lo que consumía y nada más, porque si lo guardaba se descomponía. Aquí este pan no se descompone, hay que guardarlo, hay que evitar que se tire, que no se pierda. Entonces, el maná era un pan para el día. La Eucaristía es un pan para siempre. Después Jesús va a decir, es un pan de vida eterna. Moisés pidió a Dios y Dios mandó pan del cielo, maná. Jesús nos trae otro pan que es el verdadero pan del cielo que no se corrompe. El maná se corrompe y este no, por eso hay que guardarlo. Cuando la gente vio el signo que había hecho, decía, este en verdad es el profeta que tenía que venir al mundo. Este es el profeta que tenía que venir al mundo. No entienden bien quién es Jesús. Entonces Jesús, al darse cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se fue de nuevo a la montaña él solo. Si la gente reacciona pensando que Jesús es el nuevo rey que va a restaurar el reino de David, lo va a sacar corriendo a los romanos y va a estar él como rey y señor. Jesús se da cuenta de que no lo entienden y entonces se va solo a la montaña. ¿Qué nos trae como lección? Bueno, muchas cosas. Algo que vamos a ir leyendo también a lo largo de estos domingos. No solo de pan vive el hombre. El verdadero pan es el pan del cielo, el pan que nos da Jesús. Pero es un pan que tenemos que comer en comunidad. Es un pan que hay que aprender a compartir. No podemos comer juntos la Eucaristía y no compartir con los que más necesitan. Hay mucha gente con hambre, hambre de paz, hambre de Dios, hambre de algo que sacie el corazón. Que la Eucaristía sea ese pan que sacia el hambre más profunda que tiene el corazón de todo hombre. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.